El miedo es un instinto natural dentro de cada ser de este universo. Esto lo lleva a tomar medidas para sobrevivir, y esto se puede ver en la flora y la fauna de la Tierra. Sus ancestros fueron divididos y esparcidos por el planeta Tierra, incluso, les inculcaron otros idiomas, y así evitar que fueran una amenaza para ellos, y frustraran sus planes de someterlos, y esclavizarlos, y controlarlos. Así les arrebataron sus deseos de crecer en tecnología, por lo tanto, adquirir conocimientos que los pusieran en evidencia de que no eran dioses, o Dios. Este acto, nos referimos a la división, con el tiempo, y hasta la fecha, engendró odio. Odio entre hermanos, odio entre la misma familia, odio que ha justificado conflictos sangrientos, incluso el uso de armas nucleares. El odio es el culpable de los actuales conflictos en todo el mundo, incluso hacia los migrantes, que escapan de estos conflictos. Ustedes, si no se han dado cuenta, están siendo manipulados emocionalmente, de tal manera, que incluso, en su día a día, no pueden vivir sin odio. La competencia comercial, la competencia académica, la competencia política, la competencia religiosa, es una dosis imperceptible de odio. Sus clases sociales son divisiones de odio, los tipos de vehículos, vestidos, teléfonos inteligentes, etc., son lo que representa su odio. Ustedes están siendo manipulados emocionalmente, para odiar a otros seres humanos, que en realidad, son sus hermanos. En este punto, les invitamos a ver una excelente película, realizada en Europa, llamada Bajo la Arena, y en este mensaje será incluido el enlace. Si ustedes ven esta película, entenderán nuestro mensaje, porque vencer el odio requiere sacrificar tiempo. Nosotros les decimos que, bajo la arena, está el odio que ustedes han construido, esperando a que alguien se acerque para destruirlo. La división engendra odio, y el odio nubla lo que se necesita para ver todos los hechos, que forman la verdad. La preparación ante el fin de ciclo es completa si hay comunidad. La división es el virus perfecto para extinguir una sociedad. Su sociedad. La división engendra odio. Y el odio ha crecido con el tiempo, haciendo que los conflictos sean justificados, que las muertes sean aplaudidas, que los dictadores sean amados y admirados. A pesar de que son los autores intelectuales de asesinatos, encarcelamientos, y por la deshumanización de los homosexuales y las lesbianas. Nosotros tuvimos esos dictadores en nuestras civilizaciones. Y las masacres, el terror, el conformarse con la privación de libertades, el encarcelamiento perpetuo, y los trabajos forzados, fueron el día a día de nuestros mundos. Las rebeliones fueron sangrientas, y millones murieron, para darnos el entendimiento de apreciar los sistemas democráticos imperfectos que teníamos. Los dictadores planetarios eran en realidad la cúspide de nuestros propios odios, que, pensábamos, eran sutiles, y estaban controlados. Nosotros ya caminamos, el camino que ustedes están, ahora transitando. Nosotros, sabemos dónde termina ese camino, que ustedes piensan que, tienen plenamente controlado. La división engendró odio. Ustedes no son conscientes que, para avanzar como civilización, deben hacerlo todos juntos, amándose, y protegiéndose, los unos a los otros. El único requisito para entrar a la tierra prometida es hacerlo todos juntos, y no unos pocos, que piensan que tienen la verdad absoluta, que los hace mejor que el resto de sus hermanos terrestres. Ustedes son una sociedad frágil, que ha institucionalizado la división, por lo tanto, su ley es el odio. Y esto es una postura insostenible de cara al fin de ciclo. En sus palabras, en sus comentarios, en sus burlas, ustedes expresan este odio. Uno que ha sido alimentado, por milenios, y que ha crecido, a niveles insostenibles, al punto que lo han vuelto su forma de vida, y su forma de comportamiento, es ahora su diario vivir. En el universo, existe la misma verdad, en todos sus rincones, en todas sus galaxias. El agua representa esa verdad absoluta y omnipresente. El agua no la toma el que no tiene sed, ni la apreciará el que no la necesita. El agua viva solo es apreciada por aquel que anda en el desierto, candente y vasto. Aquel la buscará, porque de ella depende su vida. Nosotros somos de diversas especies. Nosotros no tenemos embajadores en su planeta, pero sí mensajeros. Nosotros hemos enseñado, desde hace milenios, el gran ciclo
de casi 26.000 años, ciclo que termina en el 2028. Nosotros les hemos estado advirtiendo de lo frágil de su civilización. Nosotros les hemos estado advirtiendo de lo complicado de su situación. Nuestra alianza no es la única en su sistema solar, también está la otra fuerza. Y en su mundo, existe una organización humana que se mueve en las sombras. Su objetivo es dominar y gobernar con poder absoluto, de tal manera que todos los terrestres sean sus esclavos. La otra fuerza está en proceso de invasión de su mundo y brinda apoyo a esta organización humana, pero sabemos que no tardará en traicionarla y culminará su invasión implantando un híbrido humano. Estos planes, extraterrestres y humanos, quieren aprovechar el fin de ciclo para lograr la dominación absoluta de su planeta. El fin de ciclo será devastador y cambiará la superficie de su planeta, incluso la duración de la rotación de su planeta. Como ocurre en Europa, las fuerzas extraterrestres son como sus superpotencias. Una intervención, de parte nuestra, desencadenaría en una guerra total en todo su sistema solar, y como sucede con Ucrania, ustedes no pertenecen a nuestra alianza. Incluso, como en Ucrania, existen terrestres que anhelan, trabajan, o preparan, y desean, que la otra fuerza sean los anfitriones de su mundo. Nosotros queremos que ustedes entiendan, con un corazón abierto, este concepto. Nosotros queremos que ustedes vean, esta obra de arte, de ustedes, llamado, Enemigo Mío, de 1985, que, en esta publicación se les dejará el enlace. Recuerden, eliminar el odio requiere sacrificar tiempo. La convivencia entre las partes, entre los que ahora son enemigos, ante las circunstancias adversas, es la clave para quitar el odio. El perdón prevalecerá, y un nuevo mundo vendrá. Sus verdaderos enemigos fomentan la competencia y la división, ese es su propósito. Solo ustedes pueden vencer esta estrategia. Solo ustedes pueden consolar. Solo ustedes pueden perdonar. Nosotros somos la fuerza, la alianza de las civilizaciones avanzadas, por medio de Proyecto Orión. Como ustedes pueden ver, los planetas y sus estrellas nos moldean tanto en lo biológico como en nuestras mentes. Por lo tanto, las características de las humanidades que han poblado nuestra galaxia desde eras incalculables son pasadas de generación en generación y esparcidas por la migración que es provocada, entre otras razones, por la guerra. El lugar en que nacemos nos moldea. Pero la esencia de todos nosotros vino de las estrellas, ya sea por migrantes con deseos de iniciar algo nuevo y maravilloso, como de aquellos migrantes estelares con planes de tiranía y esclavitud. Ustedes son hijos de las estrellas. Sin embargo, es la base y la estructura de una civilización la que nos hace acumular odio, y muchas veces, de una forma imperceptible. Todos nacemos en lugares que terminan definiéndonos. Por eso, deben ustedes pensar qué hubiera pasado si en vez de nacer en un país occidental, hubieran nacido en un país islámico. El razonamiento correcto es que ustedes no estarían en la religión cristiana, sino en la religión del Islam. Este concepto que les expresamos es parte del quinto anillo, el anillo del vacío. Este razonamiento, una vez procesado por ustedes, vacía la mente. Lo que engendró el odio es la división. La división es parte de la base de su civilización, forjada por otra civilización, venida de una estrella cercana, para lograr control. Pero este control se basa en la forma en que fue construida esta civilización, venida de otra estrella. Todo esto proviene del miedo. Todos, en realidad, de forma natural, desarrollamos miedo, y esto es necesario, ya que el miedo es una alerta ante el peligro, y esto, por instinto, nos hace buscar sobrevivir. El problema radica en no procesar adecuadamente el miedo para dejarlo pasar y posterior a ello, analizar el origen de ese miedo para llegar a dominarlo, incluso evitarlo. Ustedes son suaves, es decir, tibios, ambivalentes. A diferencia de ustedes, las civilizaciones avanzadas, que rodean su sistema solar, no son tibios,
no son ambivalentes. Igual que los guerreros de la Casa Imperial Corrino, llamados Sardaukar, los miembros de las civilizaciones avanzadas que procuran obtener su mundo, todos sus miembros están completamente comprometidos con su civilización y eso los hace fuertes. Ante tales adversarios, no es ventaja que existan miembros dentro de su propia civilización que ensalcen a los tiranos de su mundo. Esto hace fácil la invasión de su mundo. Esto hace fácil la infiltración de los híbridos de esas civilizaciones avanzadas en las organizaciones de su mundo. Dune es una novela maravillosa, con un profundo acercamiento a la vida en otras estrellas. También, diversos académicos y corrientes de pensamiento de su mundo pueden establecer conocimientos sobre el funcionamiento de su propio mundo y su civilización. Incluso, debería ser materia de estudio en sus universidades. El recurso natural más preciado en el imperio del universo Dune es la especia, que es la que permite, por ejemplo, el viaje por el espacio. La especia solo es encontrada en el planeta Arrakis. No existe en ningún otro lugar. Y esta es la clave de la victoria del tan esperado liberador del pueblo Fremen. Paul Atreides termina venciendo al mismo emperador gracias a que controló lo más valioso del mismo imperio, que era la especia. Ustedes pueden convertirse en una civilización avanzada si logran independizarse. Es decir, la base de su civilización debe ser la independencia. Esto debe ser el eje de su educación, de sus familias, de sus comunidades. Ustedes deben ser independientes en sus propias casas, de cara a las necesidades cotidianas. Esta forma de hacer civilización es un proceso, pero percibida por las civilizaciones que los rodean en el espacio como señal de fortaleza y respeto. Esto los aleja de ser suaves, de ser ambivalentes. También los hace conscientes de lo que otras civilizaciones necesitan de su planeta, sin considerarlos a ustedes dueños de su planeta. La manipulación emocional los hace ciegos ante lo que los hace únicos en el universo. La independencia es dejar pasar el miedo para luego ver, con el ojo interior, el camino del miedo. Así verán lo que ustedes tienen, que nadie más tiene. Así verán lo que sus vecinos estelares desean obtener de ustedes, que no existe en ninguna parte del universo. Esto es lo que ustedes no entienden de lo que significa el amor de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero en lo que optamos por aprender, en nuestras experiencias e interacción con otros, nos alejamos o nos acercamos a la fuente, que son las frecuencias más altas, lo que llamamos eternidad. ¿Cuántas vidas se necesitan para entrar a la eternidad, a la fuente? Muchas vidas, miles de vidas, y esto es un concepto profundo y vasto, como el mismo universo que habitamos, que no solo es espacio, sino tiempo. ¿Qué es lo que ustedes deben aprender en esta frecuencia? Ustedes están aquí para dejar el dinero atrás. Eso quiere decir, dejar los sistemas de civilización que enseñan y practican la dependencia. Dependencia es incentivar la competencia, porque hay que ganar clientes para los productos y servicios que son vendidos. Eso quiere decir, ganadores y perdedores, ricos y pobres. Al desarrollar un sistema civilizado de independencia, eso los llevará a la comunidad, y la comunidad los llevará a la cooperación. En un sistema evolucionado de independencia, comunidad y cooperación, no es posible el presionar a alguien por un objetivo o recurso, ya que esta persona y su burbuja social no tienen necesidades insatisfechas. En su sistema civilizado actual, cuya base es la dependencia, las personas son presionadas para apoyar o no apoyar determinado proyecto, en base a que es necesitada de diversos productos o servicios para subsistir. La gente hace lo que hace porque tiene que comer cada día, y lo que necesita no lo produce por sí mismo.
Así, las personas son manipuladas a cambio de darles lo que necesitan para sobrevivir. Ese es el problema de las civilizaciones, que tienen su base en la dependencia, dinero y competencia. Por eso, ustedes están en un juego peligroso, y en este juego, ustedes están perdiendo, presa de sus propios miedos mal manejados. El miedo, mal manejado, es la causa de las divisiones, y ella, del odio, que al principio es imperceptible, pero que crece, con el tiempo, produciendo, después, muerte y destrucción. El miedo, correctamente manejado, produce unión, que, con el tiempo, hace crecer a la comunidad, hasta alcanzar las estrellas. Nosotros les mostramos lo que está escrito en el espacio-tiempo. Y es, precisamente, lo que escribe la novela de William Holding de 1954, El Señor de las Moscas. La religión, desde un inicio, fue inculcada, desde que los llamados dioses, los nicolaitas, caminaban entre ustedes, para aumentar su miedo y permitir el actuar sin pensar, sin razonar. La religión es el miedo mal manejado, que, con el tiempo, ha creado división entre pueblos, entre hombres y mujeres, entre razas. Esta división, con el tiempo, sin que ustedes lo perciban, ha crecido, y muy pronto, gracias a la manipulación de la organización que se mueve en las sombras, los llevará a librar una última guerra mundial, donde sus gobiernos líderes se aniquilarán entre ellos. El odio los llevará a que justifiquen, sin oposición alguna, el uso de armas nucleares. La guerra en Ucrania no la causa lo que pasó en el Donbass en el 2014. Esa guerra inició en los años 30 del siglo pasado, cuando millones de personas fueron asesinadas porque se les quitó el alimento, es decir, murieron de hambre. Esto, por órdenes del tirano, Stalin. Eso llevó a que el invasor nazi, Hitler, en los años 40, fuera recibido como héroe por el pueblo ucraniano cuando los invadió. El odio justifica muchas acciones y es vista, o ignorada, o mal analizada, por muchos de ustedes. La bomba atómica, en 1945, hoy se ve, por ustedes, con horror. Pero, en esos tiempos, todas las personas, de las naciones occidentales, la vieron con buenos ojos, y celebraron sus consecuencias. El odio es su miedo, mal manejado, y ha crecido, con el tiempo, hasta producir muerte y destrucción. Pero ese miedo ya ha sido utilizado por la organización que se mueve en las sombras para incrementarlo y producir más odio. Los acontecimientos en su mundo, en la actualidad, son la reacción a acciones tomadas en el pasado. Y las divisiones, a causa de sus religiones, que les han enseñado a delegar su responsabilidad de decidir, de pensar, de analizar, de investigar a otros, está condenando a su sociedad a justificar el odio. La cabeza del jabalí, en su mundo, ya está putrefacta, y por lo tanto, está llena de moscas. Hay algo muy importante que pasa cuando la estructura de su civilización se destruye. Es decir, las reglas y leyes, y las estructuras sociales, se pierden. Y esto, en la novela, lo muestra Roger. Roger es tímido, amable y correcto. Sin embargo, al final, se convierte en un ser despiadado, sádico y asesino. Recuerden, ustedes, que todos traen decisiones y vidas en consecuencia en sus almas. Todos, ustedes y nosotros, no somos esta vida, sino nuestras vidas pasadas. Muchas personas son civilizadas porque hay reglas y regulaciones. Pero, una vez destruida esta estructura civilizada, habrán personas que serán lo que en realidad son. Entre ustedes hay monstruos, y muchos de ellos liderarán a otros. Y
Esto es lo que queremos que ustedes entiendan. Como en Dark, el evento apocalíptico es inevitable. Sin embargo, ustedes pueden, y está escrito, en su espacio-tiempo, crear otro mundo, otra realidad. Una realidad sin Adán y sin Eva, es decir, sin la otra fuerza, y sin la organización que se mueve en las sombras. Una realidad donde, conforme pasen los años y muchas décadas, la gente, por sí misma, irá dejando la religión. Y sus templos se volverán museos y bibliotecas. Una realidad donde la gente vive en comunidades autosuficientes, pero interconectadas y reuniéndose para tomar todas las decisiones. Una realidad donde dejan de existir los políticos, porque todos toman decisiones sin presión alguna, porque todas las burbujas sociales, en comunidades, no tienen necesidades insatisfechas. En su espacio-tiempo, está escrito que después del fin de ciclo, sus ciudades estarán en ruinas y escombros. Donde el soldado deja de pelear porque ya no hay ninguna corporación o gobierno existente, por lo tanto, que pueda producir armas o municiones. En esas ruinas, nosotros los vemos a ustedes cultivando, pero también razonando. En esas ruinas, nosotros vemos cómo ustedes construyen nuevas tecnologías para hacer posible que cada burbuja social sea independiente. En esas ruinas, los vemos a ustedes fundando una nueva estructura civilizada. Independencia, comunidad y cooperación. Donde la vieja estructura piramidal quedó en el pasado. Dependencia, dinero y competencia. En esas ruinas, los vemos a ustedes creando ciencia para dar independencia a sus familias, en vez de dar dependencia. En esa realidad, en algún tiempo, nos vemos a nosotros mismos bajando en nuestras naves para realizar el primer contacto formal con ustedes. Y lo haremos porque su estructura civilizada es independencia, comunidad y cooperación, lo cual nos garantiza a nosotros el que ustedes no serán dependientes de nosotros, sino que habrá cooperación, aprendizaje, trabajo y crecimiento mutuo. Ustedes han sido dependientes tanto tiempo. Ustedes han delegado su responsabilidad de decidir tanto tiempo que son ciegos y sordos ante el poder que ustedes mismos poseen para crear una nueva realidad. Ustedes no se han dado cuenta del poder que tienen ustedes mismos para alterar y crear realidades. Ustedes son prisioneros de otros en el tiempo. La estructura piramidal, que es su base, la dependencia y el delegar su responsabilidad de tomar decisiones, es su cárcel. Esa cárcel no se puede ver ni tocar, pero está allí todos sus días, en cada interacción que hacen en su sociedad. Nosotros venimos a ustedes a decirles que lo que parece imposible es totalmente posible. Recuerden que ustedes están en un juego peligroso. Sin embargo, no son la parte débil, sino la más fuerte. En este juego peligroso, el grupo de Adán, como el de Eva, han posicionado y posicionan las piezas del ajedrez para llegar al fin de ciclo. La estructura civilizada, independencia, comunidad y cooperación es ahora, en este momento, una pequeña semilla. La razón de estos mensajes, por medio de Proyecto Orión, tiene un alcance, no solo en el espacio, sino en el tiempo. Muchos de ustedes, que ven y escuchan estos mensajes, son la clave de su mundo. Llegado su momento, liderarán a otros, y sembrarán la pequeña semilla. Muchos de ustedes,
que ven y escuchan estos mensajes son padres de familia, y sus hijos serán los que lideren las comunidades por caminos que nunca imaginaron ustedes, sus padres. Ellos cuidarán lo que ustedes sembraron, aquella pequeña semilla que ustedes cuidaron. A pesar de que hoy ustedes piensan que no harán nada importante en sus vidas. Ustedes tienen lo necesario para cambiar su mundo, su realidad. Se los hemos dicho antes. Ustedes tienen la llave. Y así terminamos este mensaje que ha viajado a través del espacio y del tiempo. Ustedes tienen la llave.